Nunca imaginé que acabaría convirtiéndome en el tipo de hombre que recurre a instalar cámaras de vigilancia en su propia intimidad. Pero claro, en aquel entonces tampoco podía prever que una simple llamada de la administración de la finca me anunciaría que mis facturas de servicios públicos estaban alcanzando cifras astronómicas, totalmente fuera de toda lógica. Me llamo Carlos Díaz. Soy marino mercante y tengo mi base de operaciones en el puerto de Valencia. A mis 41 años, cargo con un divorcio desde hace 3 y resido habitualmente en un piso acogedor en el corazón del barrio de Ruzafa. No es una propiedad ostentosa, es una vivienda de 2 habitaciones que adquirí tras la separación buscando un refugio propio, un lugar que pudiera llamar mío. O al menos, esa era la firme convicción que tenía hasta hace muy poco. Mi profesión me exige pasar unos 20 días al mes en alta mar, trabajando en buques portacontenedores que trazan rutas constantes por todo el Mediterráneo. Es un empleo que reporta buenos ingresos y, sinceramente, la soledad del océano me sienta bien. Mi exmujer, Juana, solía decir con amargura que yo estaba mucho más casado con el mar que con ella, y lo cierto es que no le faltaba razón. Tras el divorcio, llegué a la conclusión de que vivir solo era la solución ideal para mi estilo de vida. Sin nadie por quien preocuparse, sin tener que dar explicaciones a nadie, simplemente yo frente a la inmensidad del horizonte. Así transcurrió mi existencia durante 2 años y medio. Una rutina pacífica y sencilla que se mantuvo intacta hasta aquel fatídico 17 de octubre, el día en que todo mi mundo se desmoronó. Llevaba 3 días de travesía en dirección a Marsella cuando el móvil vibró en mi bolsillo. En la pantalla apareció el nombre de Carmen Ortiz, la administradora de la comunidad de vecinos. Nuestra relación se limitaba a contactos esporádicos, normalmente por gestiones rutinarias sobre el mantenimiento del edificio o la convocatoria de la reunión anual de propietarios, así que su llamada me sorprendió. Carlos, hola. Siento muchísimo molestarte mientras estás en pleno servicio, dijo ella al descolgar. Su voz transmitía ese tono de disculpa mezclado con una seriedad profesional que, instantáneamente, me puso en guardia. Necesito hablar contigo sobre un asunto bastante inusual que ha surgido con tu vivienda. En ese momento me encontraba en el puente de mando, aprovechando un breve descanso para estirar las piernas. Dime, Carmen, ¿qué ha ocurrido? Pregunté, sintiendo un leve presentimiento. Bueno, el caso es que he recibido una notificación de Iberdrola referente a tu propiedad. Tu consumo eléctrico se ha disparado de una forma drástica en los últimos 2 meses. Las gráficas muestran casi el triple de tu consumo habitual, Carlos. Fruncí el ceño mientras procesaba la información. Aquello carecía de cualquier sentido lógico, teniendo en cuenta que el piso pasaba la mayor parte del tiempo vacío. Eso es imposible, Carmen. Apenas pongo un pie en casa durante las guardias en el mar. Eso mismo pensé yo, respondió ella con cautela. Pero hay algo más que deberías saber. Una de tus vecinas de planta, la señora Martínez, me comentó que había visto a alguien entrando y saliendo de tu casa en varias ocasiones. Un hombre joven, según su descripción. Ella dio por hecho que se trataba de algún amigo de confianza al que le habías prestado las llaves mientras estabas fuera de la ciudad. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Yo no le había entregado mis llaves a nadie, ni familiares ni amigos. No debía haber absolutamente nadie cruzando ese umbral. Se produjo un silencio tenso a través de la línea. Carlos, sinceramente, creo que deberías intentar volver lo antes posible para comprobar qué demonios está pasando en tu casa. Organicé mis tareas en el buque con una celeridad que nunca antes había mostrado. Lo que normalmente me habría llevado 2 jornadas adicionales de trabajo, lo comprimí en una sola noche de actividad frenética, sin apenas cerrar los ojos. Mi mente era un hervidero de posibilidades catastróficas. ¿Me habrían desvalijado el piso? ¿Se habrían instalado ocupas aprovechando mi ausencia?
La sola idea de un extraño invadiendo mi santuario, manipulando mis pertenencias personales o durmiendo en mi propia cama, me provocaba una náusea física difícil de describir. Regresé a Valencia a las 11 de la noche del 19 de octubre. No me dirigí directamente a Ruzafa. En lugar de eso, dejé mi equipo de navegación en las oficinas del puerto y recogí mi coche personal, un Seat Ateca que suelo dejar estacionado allí para estos desplazamientos. Conduje con extrema lentitud por las calles del barrio, aguzando la vista en busca de cualquier anomalía en los alrededores. Al llegar a mi calle, apagué los faros y estacioné el vehículo 3 portales más abajo del mío, manteniéndome en la penumbra. Desde fuera, todo ofrecía una apariencia de normalidad absoluta. La luz del recibidor estaba encendida, tal y como yo la había programado con el temporizador de seguridad. Sin embargo, mientras observaba desde el coche, vi algo que me heló la sangre en las venas. De repente, se encendió una luz intensa en mi salón. Apenas unos segundos después, vi cómo se iluminaba también la cocina. No había duda alguna. Alguien se movía con total libertad en el interior. Permanecí allí sentado, inmóvil, durante unos 10 minutos que me parecieron eternos, vigilando cada sombra. A las 23:47, el movimiento se hizo evidente a través del ventanal delantero. Una silueta masculina, claramente definida, pasó caminando frente a la cristalera. Vestía una camiseta blanca informal y sostenía en la mano lo que parecía ser una botella de cerveza. Mi propia cerveza, pensé con una amargura punzante, sacada directamente de mi nevera en mi propia cocina. Aquel intruso se comportaba como si fuera el legítimo dueño de cada rincón de mi hogar. Cada fibra de mi ser, cada instinto primario forjado en años de disciplina en alta mar, me gritaba que irrumpiera en aquel salón en ese mismo instante para enfrentarme cara a cara con quienquiera que fuese ese individuo. Sin embargo, logré mantener la cabeza fría y recordé las palabras de advertencia de Carmen Ortiz. Aquello no era un evento aislado según los registros de Iberdrola, la situación se prolongaba ya desde hacía 2 meses. No estábamos ante un simple robo oportunista o un descuido fortuito. Se trataba de algo organizado, una ocupación deliberada y sistemática. Comprendí que, si entraba en la vivienda sin saber exactamente a qué tipo de red o de sujeto me enfrentaba, las cosas podrían torcerse de forma irreversible y peligrosa. Me obligué a girar la llave del contacto, arranqué el coche y me alejé de mi propia calle con el corazón martilleando contra las costillas. Me registré en un hotel discreto cerca del aeropuerto de Manises y pasé la noche entera en vela, con la mirada clavada en el techo blanco de la habitación, trazando meticulosamente mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, a primera hora, hice lo que dictaba el sentido común. Contactar con la Policía Nacional. El agente que atendió mi caso, el oficial Sánchez, se mostró comprensivo ante la gravedad de lo que le contaba, pero sus palabras fueron de una cautela que me resultó frustrante. Mire, señor Díaz, podemos enviar una patrulla para que eche un vistazo superficial, me explicó con tono pausado. Pero voy a serle muy honesto. En España, si no se aprecian signos evidentes de entrada forzada, como una cerradura reventada o una ventana rota, y si el individuo tiene una llave y alega poseer algún tipo de permiso para estar allí, el caso se desplaza rápidamente del ámbito penal al civil. Es algo que vemos con frecuencia en disputas por alquileres compartidos o conflictos familiares envenenados. Pero es que yo vivo solo, repliqué con firmeza. No tengo familiares directos que usen la casa y no le he otorgado permiso ni llaves a absolutamente nadie. Le entiendo perfectamente, señor, asintió Sánchez. Pero para que podamos actuar con contundencia, ayudaría significativamente que usted documentara de forma irrefutable lo que está sucediendo en el interior. Instale cámaras de seguridad, si le es posible, y obtenga un registro claro de cada entrada no autorizada. Con ese material, podremos construir un atestado sólido por allanamiento de morada o el delito que corresponda según la investigación. Le di las gracias, aunque la rabia me quemaba por dentro, y colgué.
tenía razón. Necesitaba pruebas sólidas que no dejaran lugar a la duda. Pasé el resto de la mañana en un PC Componentes, donde adquirí 3 cámaras de seguridad inalámbricas de última generación y una mirilla digital con sensor de movimiento, de esas que suben las grabaciones directamente a la nube en tiempo real. De este modo, aunque el intruso descubriera los dispositivos y tratara de destruirlos, las pruebas estarían ya a buen recaudo en un servidor remoto. También compré una tableta económica para poder monitorizar las transmisiones en directo sin comprometer mi teléfono personal. Esa tarde, tras vigilar los alrededores y asegurarme de que el intruso se había marchado, regresé a mi hogar. Aparqué a una manzana de distancia, ocultando el coche, y me acerqué a pie, moviéndome con la cautela de quien se infiltra en territorio enemigo. El lugar parecía desierto. Entré por la puerta trasera del patio, deslizándome en un silencio absoluto, a pesar de estar pisando mi propia casa. La sensación de violación de mi intimidad me golpeó como un mazazo en cuanto crucé el umbral. Había platos sucios en el fregadero que yo no había usado, una taza de café que no reconocía y el salón presentaba esos signos sutiles, pero inconfundibles, de estar siendo habitado por otra persona. Los cojines del sofá estaban dispuestos de una forma diferente y, sobre la mesa de centro, descansaba una lata de cerveza vacía. No era una marca cualquiera, era una de las mías, sacada del pack que yo mismo había dejado en la nevera del garaje antes de embarcarme. Caminé por las estancias sumido en un estado de estupor absoluto. Alguien se había instalado allí, viviendo una vida paralela en mi ausencia. En el baño encontré un cepillo de dientes ajeno y toallas de un color que yo no poseía colgadas en el toallero. En la habitación de invitados, la que utilizo normalmente como despacho personal, la mesa de escritorio había sido desplazada y mis papeles, que siempre dejo en pilas perfectamente ordenadas, estaban revueltos y desorganizados. Pero el golpe final fue revisar mi dormitorio principal. Alguien había estado durmiendo en mi propia cama. Podía ver la huella de un cuerpo sobre el colchón y las mantas estaban descuidadamente apartadas hacia un lado. Sobre la mesilla de noche descansaba un libro que no me pertenecía. Una novela de suspense con un marcapáginas a mitad de la trama. Me sentí físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que me dificultaba respirar. Aquel extraño no se había limitado a entrar, se había acomodado en mi existencia, apropiándose de mi espacio y de mis rutinas mientras yo trabajaba a cientos de millas de distancia. Con manos temblorosas pero decididas, instalé las cámaras con sumo cuidado. Oculté una en el salón, camuflándola tras unos ejemplares de navegación en la estantería, con un ángulo de visión perfecto de la puerta principal. Otra quedó escondida sobre los armarios de la cocina y una tercera en el pasillo, dispuesta para captar cualquier tránsito entre las habitaciones. Finalmente, coloqué la mirilla digital, que me enviaría una alerta al móvil cada vez que alguien se aproximara al rellano. No toqué nada más. No limpié los platos ni recoloqué los cojines, quería que el impostor creyera que todo seguía bajo su control. Tras finalizar, abandoné el piso, cerré con doble vuelta de llave y regresé al hotel. Los dispositivos estaban configurados para activarse por movimiento. Preparé la aplicación en mi tableta y me dispuse a esperar. No tuve que aguardar demasiado tiempo. A las 16:17, el dispositivo vibró con una notificación de la puerta de entrada. Abrí la transmisión y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta técnica moderna y portando una bolsa de deporte, acercándose a mi puerta con total naturalidad. Tenía un aspecto completamente ordinario. Cabello castaño corto, una barba arreglada con esmero y la apariencia de cualquier tipo que podrías cruzarte en un valor una tarde de domingo. Sacó un juego de llaves, mi llave, o una copia exacta, y entró como si regresara a su propia casa. Observé a través de las lentes ocultas cómo se movía por el pasillo con una familiaridad insultante. Lo primero que hizo fue ir a la cocina, abrir la nevera con parsimonia y servirse una cerveza.
Después, lanzó su bolsa de deporte sobre mi sofá, encendió el televisor y se arrellanó en el asiento, cambiando de canal con el mando a distancia mientras daba el primer trago. Lo grabé absolutamente todo, cada segundo de aquella usurpación, con una mezcla de indignación y la fría satisfacción de saber que, por fin, lo tenía atrapado en mi red. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a documentar su rutina con la fría precisión de un peritaje judicial. Aquel hombre llegaba cada tarde, puntualmente, entre las 4 y las 5. Observé con una rabia contenida cómo bajaba a mi sótano para entrenar utilizando mi propio banco de pesas. Cocinaba sus cenas en mi cocina, consumiendo las provisiones que yo había dejado en la despensa, y pasaba las horas muertas frente a mi televisor. Alrededor de las 10 u 11 de la noche, se retiraba a descansar a la habitación de invitados. Curiosamente, nunca entraba en mi dormitorio principal, un detalle que me resultó extrañamente considerado dentro de aquella locura absoluta y sistemática. Sin embargo, la situación dio un giro mucho más complejo el tercer día de vigilancia, el 23 de octubre. A las 18:32, la cámara instalada en la mirilla detectó a una segunda persona aproximándose al portal. Se trataba de una mujer de unos 40 y pocos años, de complexión atlética y cabello rubio recogido en una coleta tirante. Llamó al timbre, un gesto que me desconcertó inicialmente, dado que el hombre disponía de su propio juego de llaves. A través de la lente interior, vi cómo él le abría la puerta con familiaridad. Se saludaron con un abrazo afectuoso, intercambiaron unas breves palabras en el recibidor y ella accedió al interior portando un bolso de grandes dimensiones y lo que parecía ser una funda reforzada para ordenador portátil. Se acomodaron en la mesa de mi comedor y, en ese preciso instante, los acontecimientos tomaron un rumbo que no alcancé a prever. Ella extrajo el portátil y un fajo de papeles, comenzando ambos a revisar diversos documentos con actitud profesional. Aunque la resolución de la cámara no me permitía leer cada letra, lo que vi fue suficiente para helarme la sangre. Estaban analizando contratos y señalando gráficos en la pantalla, manteniendo lo que parecía una reunión de negocios en toda regla dentro de mi salón. Realicé capturas de pantalla de cada movimiento y amplié la imagen hasta el límite de los píxeles. En uno de los folios sobre la mesa, logré distinguir un encabezado revelador. Se trataba de un contrato de arrendamiento. ¿Un contrato de alquiler? Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Encendí mi propio ordenador y comencé una búsqueda frenética. Accedí primero a la plataforma de Rentalia, introduje mi dirección exacta y allí apareció, ante mis ojos incrédulos. Mi casa estaba anunciada bajo el título acogedor piso en Ruzafa, perfecto para estancias largas. Las fotografías que ilustraban el anuncio eran de mi hogar. Mi sofá, mi encimera de granito, mi pequeño patio interior. La descripción destacaba las bondades de un barrio residencial tranquilo y todas las comodidades de una vivienda real. El precio por noche se fijaba en 215 euros. Había ya 7 reseñas, todas con la máxima puntuación, que se remontaban a 6 semanas atrás. Sentí un impacto físico, como si me hubieran propinado un puñetazo en el plexo solar. Aquello no era una simple ocupación fortuita por necesidad. Era un fraude empresarial organizado. Alguien estaba gestionando un lucrativo negocio de alquiler turístico ilegal en mi propia casa mientras yo navegaba por el Mediterráneo. Me desplacé por los comentarios de los usuarios con las manos presas de un temblor incontrolable. Leía frases como lugar fantástico, limpieza impecable, o el anfitrión fue extremadamente atento con el registro de entrada tardío. Aquellos extraños afirmaban haberse sentido como en su propia casa. ¿Anfitrión? Utilizaban ese término para referirse a aquel delincuente que actuaba como el dueño de mi patrimonio. Mantuve la vigilancia sin pestañear. La mujer permaneció en la vivienda unas 2 horas. En un momento de descuido, logré captar una imagen nítida de un documento sobre la mesa donde figuraba un nombre completo. Bruno Castaño.
Inmediatamente rastreé ese nombre en redes profesionales y sociales. No tardé en localizarlo en Facebook y LinkedIn. Según su perfil público, se presentaba como un gestor de propiedades autónomo especializado en la gestión de alquileres de corta duración y la optimización de activos inmobiliarios. Identificar a la mujer resultó algo más laborioso, pero la suerte se puso de mi lado cuando se despidieron en el umbral y el micrófono de la cámara captó su última interacción. Bruno le dio las gracias a Mónica y comentó que creía que tenían cubiertas todas las reservas de las próximas semanas. Ella le respondió que no había problema, pero le recordó que debían haber desalojado la propiedad para el día 15, fecha prevista para el regreso del propietario. Aquella era exactamente la fecha que yo le había comunicado originalmente a mi armador para mi vuelta a Valencia, sin saber que ellos la conocían al detalle. No tenían la menor sospecha de que yo ya me encontraba allí, observándolos desde las sombras de un hotel. Pasé el resto de la tarde profundizando en la identidad de Mónica, quien resultó ser Mónica Valls, una diseñadora gráfica que también prestaba servicios de consultoría en marketing digital. Parecía evidente que ella era el cerebro detrás del anuncio, la encargada de la imagen, las descripciones y la cara visible de la operación en Internet. Pero una duda seguía quemándome. ¿Cómo había conseguido Bruno un juego de llaves? ¿Cómo conocía mis itinerarios con tanta precisión? Rebobiné todas las grabaciones de los días previos y localicé un detalle crucial. El segundo día de mi vigilancia, Bruno recibió la visita de un hombre de unos 60 años que vestía un chaleco de trabajo con un logotipo bordado. Tras procesar la imagen, el logo reveló una llave inglesa y el dibujo esquemático de una vivienda. Busqué la empresa correspondiente y la encontré de inmediato. Cúspide Servicios Inmobiliarios, precisamente la compañía de administración de fincas a la que yo pagaba religiosamente para que supervisaran mi piso durante mis ausencias. Era la empresa que custodiaba mi llave de repuesto y que poseía mi calendario completo de embarques. Llamé a Carmen Ortiz de inmediato para confirmar mis sospechas. Ella me corroboró que Cúspide era uno de sus contratistas habituales y, ante mi relato, se quedó sin palabras, instándome a denunciar el entramado de inmediato. Sin embargo, yo necesitaba el cuadro completo. Durante la semana siguiente, documenté la llegada de 3 grupos diferentes de turistas. Identifiqué al empleado de la empresa de servicios, un tal Gerardo Hierro, gracias a una imagen nítida de su acreditación. El gran avance definitivo ocurrió el 29 de octubre, cuando Bruno y Mónica mantuvieron una reunión en la que fueron sorprendentemente explícitos frente a mis micrófonos ocultos. Hablaron sobre el nerviosismo de Gerardo y sobre cómo habían recaudado ya más de 18.000 euros solo con mi propiedad. Lo más alarmante fue descubrir que no era el único afectado. Mencionaron tener otras 4 casas en rotación, incluyendo una propiedad en la calle Colón donde el dueño solía viajar con frecuencia. Gerardo seleccionaba las víctimas entre los propietarios que pasaban largos periodos fuera de Valencia y facilitaba las llaves desde la administración. Lo tenía todo registrado. Las caras, los nombres, las confesiones y el rastro del dinero. La trampa estaba lista para cerrarse. A la mañana siguiente, aquel 1 de noviembre que quedó grabado en mi memoria, crucé el umbral de la Jefatura Superior de Policía con mi tableta, mi ordenador portátil y una carpeta desbordante de capturas impresas y documentación técnica. La inspectora asignada a mi caso fue Rebeca Ortiz, una mujer de mirada perspicaz y unos 30 y tantos años, quien escuchó mi relato con una expresión de creciente preocupación profesional. Señor Díaz, ha realizado usted un trabajo de documentación verdaderamente excepcional, comentó tras examinar minuciosamente las pruebas. Estamos ante un caso evidente de estafa organizada, allanamiento de morada, fraude en la prestación de servicios profesionales y, muy probablemente, usurpación de estado civil, dependiendo de cómo se acreditaran ante los inquilinos como propietarios de la vivienda. Hay al menos otras 4 propiedades afectadas por esta red, le informé con voz firme. Lo mencionaron con total impunidad ante mis cámaras ocultas.
La inspectora Ortiz asintió con gravedad, anotando cada detalle. Me explicó que tendrían que investigar aquellas ramificaciones y que trabajarían codo con mi administración de fincas para identificar los inmuebles vulnerables. Si aquel Gerardo Hierro tenía acceso a múltiples llaves por su posición laboral, el círculo de sospechosos y víctimas potenciales era fácil de acotar. Durante las 2 semanas siguientes, la inspectora Ortiz y su equipo construyeron un caso sólido como el acero. Identificaron las otras 4 propiedades, todas pertenecientes a profesionales que, como yo, pasaban largas temporadas fuera de Valencia por motivos laborales. Al ser interrogado, Gerardo Hierro se derrumbó casi de inmediato bajo la presión de las pruebas, proporcionando cada detalle de la operativa criminal. Resultó que Bruno Castaño se le había acercado 6 meses atrás con el plan maestro. Gerardo filtraría las propiedades idóneas, facilitaría los juegos de llaves y los horarios de ausencia, a cambio de un 20% de los beneficios netos. En total, el entramado había generado más de 73.000 euros de beneficio ilícito. La operación policial definitiva se desencadenó el 14 de noviembre. Los agentes esperaron estratégicamente hasta que Bruno y Mónica coincidieron en mi casa para recibir a un nuevo huésped de Rentalia que llegaba para una estancia de 3 días. Cuando la policía llamó a la puerta, la expresión de Bruno fue algo que jamás olvidaré. Una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. Yo me encontraba allí mismo, a escasos metros tras el cordón policial, observando en silencio cómo los agentes procedían a la detención de ambos y de Mónica. La turista de Rentalia, una joven madrileña que asistía a un congreso médico, quedó absolutamente desolada al descubrir la realidad del fraude. Ella, al igual que todos los anteriores, era una víctima colateral que había reservado de buena fe a través de una plataforma aparentemente segura, pagando su dinero por lo que creía un alojamiento legítimo. Bruno Castaño fue procesado por allanamiento de morada, estafa agravada al superar el umbral de los 50.000 euros, robo y conspiración para el fraude. Mónica Valls enfrentó cargos idénticos por su papel crucial en la gestión digital y el cobro de los ingresos. Gerardo Hierro fue acusado de abuso de confianza y conspiración criminal. El juicio se celebró la primavera siguiente y tuve que testificar, proyectando las horas de grabaciones que había recopilado con tanta paciencia. Aunque la defensa intentó argumentar que no hubo violencia en la entrada y que los huéspedes eran inquilinos de buena fe, el juez no mostró la más mínima compasión. Bruno fue condenado a 2 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Mónica recibió una pena de 18 meses y Gerardo, gracias a su plena colaboración, obtuvo una pena suspendida bajo libertad condicional. Los 3 fueron obligados a indemnizar solidariamente a los 5 propietarios afectados. Mi parte de la indemnización ascendió a algo más de 14.000 euros, una cifra que cubría apenas las facturas de suministros, el cambio integral de cerrajería, el nuevo sistema de seguridad y el incalculable daño moral. Pero el dinero era lo de menos. Lo verdaderamente doloroso era la traición a la confianza. Alguien a quien yo pagaba para proteger mi hogar había vendido mi intimidad al mejor postor. 6 meses después, vendí la casa de Ruzafa. Fui incapaz de seguir habitando aquel espacio. Cada vez que recorría los pasillos, veía la sombra de Bruno en mi sofá o a Mónica en mi mesa de comedor, calculando sus dividendos a costa de mi esfuerzo en el mar. Veía a Gerardo entregando mi llave como si mi hogar no fuera más que una mercancía barata. En su lugar, adquirí un piso en un edificio con vigilancia 24 horas y sistemas de seguridad redundantes. Reconozco que ahora reviso las cámaras varias veces al día, incluso si solo salgo a comprar el pan. Juana, mi exmujer, me llamó al enterarse de todo el proceso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque en el fondo sé que hay violaciones de la privacidad que no se reparan con una sentencia judicial. Alguien robó mi santuario y lo convirtió en un negocio mientras yo trabajaba duro para sostenerlo. Las secuelas psicológicas de un delito así son profundas y silenciosas. Pierdes la fe en la seguridad de tu propio refugio.
Las otras víctimas pasaron por calvarios similares. Una de ellas incluso descubrió que habían hurgado en sus documentos personales, comprometiendo su información financiera. Cúspide Servicios Inmobiliarios cerró sus puertas apenas 3 meses después de las detenciones, asfixiada por el escándalo y las demandas civiles que los 5 propietarios interpusimos contra ellos. He aprendido lecciones amargas pero necesarias. Ahora sé que, por mucha confianza que deposites en un administrador, la verificación externa es imprescindible. Las cámaras fueron mi única tabla de salvación. También aprendí a vigilar con lupa cada factura de suministros y a estrechar lazos con mis vecinos, pues la señora Martínez fue la primera en detectar que algo no encajaba. Mi padre siempre decía que el hogar es el lugar donde uno se siente más seguro, y me ha costado años de introspección y esfuerzo volver a sentir algo parecido a esa seguridad. Si estás leyendo este testimonio y tu vida te obliga a viajar con frecuencia, te pido que aprendas de mi error. No asumas que una puerta cerrada o un contrato de gestión son suficientes para proteger tu intimidad. Existen personas que ven tus ausencias como una oportunidad de lucro y que no dudarán en invadir tu espacio personal si encuentran la más mínima grieta en el sistema. Protege tu santuario con uñas y dientes. Y si alguna vez descubres que tu privacidad ha sido vulnerada, no te enfrentes a ello en solitario. Documenta cada prueba, confía en las autoridades y lucha por recuperar tu hogar. Porque al final del día, tu casa no es una inversión inmobiliaria, es el lugar donde deberías sentirte, por encima de todo, a salvo y en paz. No permitas que nadie te arrebate ese derecho. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.